una noticia sobre política mexicana y lo más interesante que pasó por lo menos hasta este miércoles 16 de octubre. Primera noticia, Ciro Gómez Leiva realmente está preocupado o se está solidarizando demasiado con Norma Piña, con los trabajadores del Poder Judicial, que yo digo que son unos vándalos estos trabajadores del Poder Judicial, por lo menos es lo que se ha visto en estos últimos días. Le cuento, Ciro Gómez Leiva realmente está enojado ahora con Arturo Saldívar, el ex ministro de la Suprema Corte, que fue presidente, el lugar que ocupó ahora Norma Piña. Pues Ciro, ante esto que ha pasado, que se ha visto pues esta cuestión que lo catalogan, por lo menos Ciro lo cataloga como un show de Lotería Nacional, esto de la saculación de jueces y ministros, la elección por tómbola, por así decirlo, que se hizo en el Senado a nombre, o lo estaba todo bien manejando Gerardo Fernández Noroña, pues esto fue un tema de burla para los trabajadores del Poder Judicial y para Ciro Gómez Leiva, el cual le expresó a Arturo Saldívar, el cual es uno de los pilares para esta reforma al Poder Judicial, para llevarlo a cabo por su amplia experiencia como litiguista, como presidente de la Suprema Corte, pues es un pilar, es una cabeza, y Ciro le expresó esta cuestión. En sí le quiso, por así decirlo, como darle una cuestión de que si como ministro, como abogado, no está indignado que este proceso de insaculación de esta tómbola sea una burla para los jueces y ministros, que toda esa carrera judicial, la cual es una cuestión pues que se está manejando ideológicamente, de que lo que se construye su carrera judicial es porque se merecen esos puestos, sino que solamente haciéndolo de tómbola es como que a la suerte ya. Pues Ciro le quiso expresar esta cuestión a Arturo Saldívar, el cual Arturo Saldívar le dijo prácticamente que esto no es una cuestión si se trata de una historia personal de un juez, de 2 jueces o de 1700 jueces, que es el total de jueces a nivel federal que se van a sacar para poder integrar a nuevos jueces y ministros, que no puede haber una obstrucción de una cierta cantidad de personas para una transformación, para un gobierno. Escuche lo que le dijo Arturo Saldívar a Ciro Gómez Leiva. ¿Qué sentiste, juzgador, ministro de la Corte, cuando viste el sábado pues todo este episodio de la tómbola? Eres un demócrata y crees en la libertad, ¿sí? Y creo en la derechos, justicia. Pues, creo en la justicia. Dices que no se trata de casos individuales. No. Una sola vida es suficiente, una sola injusticia es suficiente para denunciar. Pero los avances sociales, y eso es en cualquier cuestión, no pueden partir de la base de la afectación individual. No habría ferrocarriles, no habría carreteras, no habría ejes viales en la ciudad, no habría nada. Si en ese caso nos ponemos que los derechos de las personas en particular están por encima de los derechos del país. Todos, aquí fueron todos. No son todos, cada historia. Son 1,700 jueces y juezas frente a un país de 130 millones de personas. Sí, pero son el universo de jueces y magistrados, se van todos. O sea, aquí puedo ver cómo Ciro realmente está enojado, está pues indignado por esto que ha platicado Ciro Gómez Leiva con varios jueces y ministros de la Suprema Corte a nivel federal, que le han dicho que esta tómbola es como una falta de respeto a su carrera judicial, que ellos si llegan a esos cargos es porque se lo merecen, así tal cual. Y aquí Arturo Saldívar le dice que esta es una cuestión no de historias personales, sino que es por un bien muchísimo mayor, que obviamente estas cuestiones, estos ejemplos de que si se tuviesen que respetar los derechos personales, que obviamente en un sentido mucho más grande, un espectro mucho más grande se ve, sino que es por el bien mucho mayor de la nación, que como puso los ejemplos, por ejemplo, al crear carreteras, al crear pasos, al crear conexiones, se pueden dañar a veces algunos derechos que son recompensados o son mediados con algo económico, por ejemplo a ejidatarios cuando se va a construir ciertas vías públicas federales, como por ejemplo lo más típico que son puentes, que son carreteras o hasta aeropuertos.
se puede llegar al punto de expropiar y que es por un bien mayor. Y en sí hay que decir que Ciro Gómez Leiva, como si fuese un periodista independiente o imparcial, pues realmente no se pondría del lado de los trabajadores del Poder Judicial demasiado, sino que tendría pues una cuestión muy equilibrada. Pero obviamente Ciro Gómez Leiva, como lo ha demostrado y de por sí ya se va a España, pues está haciendo lo último que se pueda. Segunda noticia, Genaro García Luna está pidiendo clemencia, está pidiendo que le bajen a su cadena, que va a ser, que se está viendo que va a ser una cadena perpetua, así que pide que le bajen a la cadena más corta, y aparte está aprovechando para manchar, para darle un buen rozón al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora al gobierno de Claudia Sheinbaum, más que nada al de López Obrador. Lo quiso manchar y lo está manchando en un sentido de que ahora le mandó una carta al juez en Brooklyn, Nueva York, Brian Cogan, diciéndole esto, que él está dispuesto a hablar aún más sobre cuestiones federales, en cuestiones de Estado sobre esto, y que ahora México, que el Poder Ejecutivo, el gobierno mexicano, está destruyendo el Poder Judicial. O sea, imagínese al grado, está pidiendo una rebaja de su condena, está manchando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el crimen que ha habido recientemente en el país, que no hay que negarlo, y está defendiendo a la vez al Poder Judicial mexicano, o sea, a Norma Piña. Escucha esta nota que está realmente interesante. En Nueva York, en Washington, Genaro García Luna será sentenciado este miércoles que viene en el Tribunal Federal de Brooklyn, donde los fiscales han solicitado una cadena perpetua, mientras que la defensa de García Luna busca el mínimo de 20 años de prisión. Y un día antes de esto, antes de este video, García Luna le mandó una carta al juez Brian Cogan, a su juez que lo va a sentenciar, que le va a dar posiblemente cadena perpetua. Le manda una carta insistiéndole que él no tiene ningún vínculo con el crimen organizado, o sea que no tiene ninguna cuestión sólida para que se le pueda enjuiciar por esto, que él según es un hombre muy preparado, que toda su vida ha luchado contra el crimen. Eso es lo que dice García Luna. Pues bueno, en su misiva o en su carta que envió García Luna hacia el juez Brian Cogan, él escribe, así tal cual textualmente lo dijo, lo escribió, dice: mi país está sufriendo una gran convulsión por el orden del actual presidente de México. Se acabó de desmantelar el poder judicial del país. Aquí viene lo que le decía de García Luna apoyando a Norma Piña, al poder judicial en sí. Dice: este gobierno, según García Luna, busca encarcelar a los que combaten al crimen, a los que llevan una tarea muy peligrosa en México, a los que tratan de hacer la ley, que el gobierno mexicano está encarcelando a estos, o sea, a García Luna, ya que una de las cuestiones que alega García Luna, que él está alegando, es que todo este juicio, estas cuestiones, estas pruebas dadas en su contra, son un complot del gobierno mexicano, del Estado mexicano hacia él. O sea, esto es increíble. Aparte, García Luna dice que México está entrando en una etapa muy peligrosa, alejándose de la democracia y cuestionando las libertades individuales. Se acaba de decretar una pausa, una suspensión de relaciones oficiales entre Estados Unidos y México. Esto, lo de la suspensión de Andrés Manuel López Obrador, simbólicamente, por así decirlo, con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que ahora con Sheinbaum ya se volvió otra vez a surgir esta relación, ya no hay ningún quiebre. Pero bueno, García Luna tal vez estará muy desinformado en prisión. Eso es lo que dice García Luna, que también México está poniendo en riesgo el trabajo coordinado entre Estados Unidos y México. Esto que antes era la DEA y que todavía sigue esta cooperación en temas pues criminales. Pero García Luna afirma y reafirma que México está destruyendo la democracia para llegar a una tiranía, lo que está diciendo perfectamente, por ejemplo, Ernesto Zedillo, que esto va a ser una tiranía
defiende a Norma Piña, al Poder Judicial, a los trabajadores del Poder Judicial, y aparte pide que se les rebaje su sentencia, lo cual ya suena muy difícil que se le vaya a hacer a García Luna. Señala que desde niño, o sea, García Luna, sus padres le enseñaron el terrible daño que causa las estupefacientes, y que aparte él dice que tiene un origen como persona de lucha implacable contra los criminales, y afirmó, García Luna afirma que tiene un firme respeto por la ley y que al vivir en Estados Unidos comparte los valores de la democracia, justicia y desarrollo humano que tiene este país, o sea, Estados Unidos. Tercera noticia, los trabajadores del Poder Judicial, estos vándalos del Poder Judicial, quisieron dar un portazo al estilo Ayotzinapa, como la vez cuando tiraron la puerta de Palacio Nacional y quisieron entrar. Así lo quisieron hacer exactamente los trabajadores del Poder Judicial, encabezados por su vocera, que es la vocera de Norma Piña, para interrumpir una conferencia o junta de Claudia Sheinbaum junto con el secretario de Economía, o sea, Marcelo Ebrard, el nuevo secretario de Economía, junto con empresarios, un club, por así decirlo, de empresarios que conglomera a empresarios de México muy importantes y de Estados Unidos, y también empresarios extranjeros que están invirtiendo en México. Pues bueno, este martes 15 de octubre, más o menos ahí de las 1 de la tarde a las 13 horas, estuvieron ahí en esta reunión, y ahí estuvieron estos vándalos del Poder Judicial pidiendo prácticamente que se les escuchase, y pidiéndole a estos inversionistas o empresarios que por favor no inviertan en México, que por favor como un símbolo de protesta no inviertan para estar en contra de la reforma al Poder Judicial. O sea, prácticamente pidieron la ayuda de estos empresarios para estar en contra de la reforma judicial, ya que uno de los puntos muy fuertes que trae esto del Poder Judicial, estos manifestantes del Poder Judicial de Norma Piña, los juristas, los jueces federales, en sí muchos que defienden el Poder Judicial corrupto de Norma Piña, su bandera o su punto fuerte es que según esta reforma judicial va a traer serios problemas en el sector económico, que no van a venir inversiones a México por según tener o haber una incertidumbre jurídica, y por lo tanto va a ser una incertidumbre para sus inversiones, que no van a tener certidumbre sus inversiones, y que por lo tanto no va a haber inversiones de México. Por lo tanto, ahora esta reunión era vital, por así decirlo, para estos vándalos del Poder Judicial, porque demostraría que efectivamente tienen la razón, que esta reforma judicial va a privar a México de inversiones y por lo tanto no va a crecer. O sea, le desean lo peor a México. Porque el día de hoy se está llevando a cabo una reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con inversionistas extranjeros. La preocupación de estos inversionistas es las consecuencias que va a tener la reforma al Poder Judicial de la Federación implementada por el oficialismo aquí en México. El mensaje que les está dando Claudia Sheinbaum es que sus inversiones están seguras en México, que no hay ningún riesgo, que la reforma al Poder Judicial de la Federación está perfectamente organizada y que los jueces y magistrados que se van a elegir por voto popular van a respetar el Estado de Derecho, lo cual es una gran mentira, porque todos sabemos dentro del Poder Judicial de la Federación que la elección de los magistrados y jueces se va a llevar a cabo solamente con los candidatos que autorice el oficialismo, ya sea de la Cámara de Diputados y Senadores o del Ejecutivo Federal. Estos candidatos van a ser autorizados por una comisión que será impuesta también por el oficialismo. Estos trabajadores del Poder Judicial, y en esta reunión muy interesante que lo vamos a abordar, se vio claramente que no resultó para nada lo que pensaban estos trabajadores del Poder Judicial, porque los empresarios ahí reunidos, al final hubo un memorándum, o sea,
cuestión ya final, que anunciaron una inversión de más o menos 20,000 millones de dólares en México para inversiones en turismo, en el sector industrial, y también una gran inversión, por ejemplo, de Amazon, una inversión de esta empresa de semiconductores o de chips que se llama Nvidia, que es muy potente. Y grandes inversiones vienen a México, lo cual a estos trabajadores del Poder Judicial que los va a ver, pues esto realmente los enoja, molesta, deprime, o sea, es algo muy malo para ellos, ya que recordemos que no tiene mucho tiempo que esos trabajadores del Poder Judicial, su vocera, fueron a las embajadas extranjeras que estaban ahí en Ciudad de México. Fueron principalmente a la embajada de Estados Unidos a darles una carta explicándoles según lo que iba a traer esta reforma judicial. El punto es que querían una reunión con empresarios, con funcionarios de Estados Unidos y de México para advertirles esto de la reforma judicial, y por lo tanto que Estados Unidos se posicione más firmemente, que ya lo ha hecho pero no tan firme. Por ejemplo, en la Cámara Alta de Estados Unidos vimos que unos representantes, un demócrata y una republicana de Arizona, se expresaron sobre esto de la reforma judicial, pero no lo han hecho, por así decirlo, en un nivel ya de la Casa Blanca, no lo han hecho a un nivel ya tal así como lo hizo Ken Salazar, que ahora ya no está diciendo absolutamente nada sobre esto. Pues eso quería los trabajadores del Poder Judicial, y para nada lo consiguieron. Cuarta noticia: Claudia Sheinbaum anuncia una inversión de más de 20,000 millones de dólares en México. Esto en una plática o conferencia con el CEO Dialogue, que es como un club que conglomera a empresarios de nivel internacional, más que nada mexicanos y estadounidenses, de varios sectores industriales en México y también de turismo, que los cuales ya acordaron una inversión de más de 20,000 millones de dólares, el cual es una total molestia para los trabajadores del Poder Judicial, para estos vándalos, los cuales ya vimos en un anterior video, pues que se han estado manifestando sobre esto, y que uno de sus puntos o banderas es que esto de la reforma judicial va a traer una incertidumbre jurídica, y que esta incertidumbre jurídica va a hacer que las inversiones en México futuras, y ya que están aquí, se vayan. Claro que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario. Se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional, y que mantengamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía, que estará convocando a la Secretaría de Energía, a las distintas secretarías, que permitan, pues, frente a cualquier duda, pues, tener un trabajo de diálogo. Que los anuncios de inversión que hoy tuvimos rebasan los 20,000 millones de dólares. Los anuncios de inversión que hoy se hicieron en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de los más importantes lo hizo Sara, por eso va a tener el uso de la palabra en un momento más. También estuvo Royal Caribbean, sobre una inversión muy grande que van a hacer en Mahahual. Tuvieron una entrevista con la presidenta Sheinbaum también. Amazon, que tiene una inversión muy grande en México de más de 6,000 millones de dólares. Y otra inversión que hoy también nos ratificaron, que es en asociación con Pemex, que rebasa 10,400 millones de dólares. Entonces fue una muy buena diálogo que también se traduce en inversiones. Escucha esta nota que está realmente interesante. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este martes 15 de octubre una reunión de empresarios que se llama CEO Dialogue o Dialogue, que conglomera a empresarios de Estados Unidos y México en un espacio, o sea, en el Palacio Nacional, este martes 15 por ahí de la 1 de la tarde, en donde se llevó este diálogo, que al final clausuró con un memorándum que al final va a haber una inversión de más de 20,000 millones de dólares. La sede de este evento fue en Palacio Nacional, y el cual se encontró por un buen tiempo bloqueado por estos manifestantes o vándalos del Poder Judicial. Así también el secretario de Economía, el nuevo secretario de Economía, Marcelo Ebrard,
anunció varias cuestiones muy interesantes, como por ejemplo una actualización del Tratado de Libre Comercio con Brasil, el cual él dijo que se tiene que actualizar porque no se ha actualizado desde el 2005. Por favor, póngame en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.